Bueno, hola a Ahí va. todos, bienvenidos. Gracias por sumarse a nuestra webinar de nuestras áreas de interés, con el objetivo de poder, a través de las áreas de interés, poder difundir las buenas prácticas del análisis de negocios. Bueno, en esta oportunidad tenemos a nuestra querida Eliana, que nos va a hablar sobre un hermoso tema, perdón, pero antes nos vamos a presentar. O sea, mi querida Eli. Bueno, te doy Bueno, la palabra. dale. Bueno, mi nombre es Eliana Yafuso. Como bien dijo Emi, soy líder del área de análisis de datos y toma de decisiones estratégicas. Tengo 10 años de experiencia aproximadamente en distintos rubros de lo que sería supply chain en cuanto a experiencia laboral, en análisis de comercio exterior, supply chain analyst, en parte de warehouse, en parte de logística internacional, compras, y ahora actualmente me encuentro trabajando en Canadá en una empresa en la parte de shipping y warehousing y recientemente graduada de lo que sería análisis de datos y supply chain management de un college acá en Canadá, en donde estoy viviendo actualmente. Emi, te paso la palabra. Excelente, excelente. Bueno, yo soy Emilce Casem, soy la presidenta del capítulo de Argentina. Acá les compartimos, bueno, yo creo que los que están acá presentes están como seguidores nuestros en LinkedIn. Sus seguidores que se unan a nosotros en el grupo y en nuestro LinkedIn como para que podamos ir subiendo, vamos a ir subiendo todo el contenido de las buenas prácticas a lo largo de nuestro año, ¿sí? Así que bueno, iniciamos entonces. Dale. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es IVA. Pido disculpas, polvito. IVA es el Instituto Internacional de Análisis de Negocios, es una asociación profesional sin fines de lucro, el más importante a nivel mundial. Está fundado en 2003 en Canadá y hoy reúne a miles de profesionales en más de 120 países, impulsando el crecimiento de la disciplina y promoviendo los estándares globales. El análisis de negocios es clave para poder comprender necesidades, definir soluciones y generar un valor en nuestras organizaciones. Lo que IVA ofrece es un marco de referencia sólido para el desarrollo de esta práctica a través de guías reconocidas internacionalmente, certificaciones profesionales y una red de colaboración global. En Argentina, nuestro capítulo tiene la intención o como objetivo de poder difundir la misma y su impacto también en los proyectos, transformación digital y estrategia empresarial, conectar con profesionales, empresas, universidades, comunidades a través de un espacio de networking, como este caso, este tipo de eventos, y después, bueno, el congreso que ya le vamos a contar al final de la webinar. Formar y certificar, ¿sí? Eso yo también a medida que vayamos, digamos, elevando la información en LinkedIn, estaría bueno de que ustedes se puedan asumar si les interesa este mundo del análisis de negocios, que lo podamos capacitar y, bueno, y ver que puedan tener esa certificación. Bueno, promover las buenas prácticas, como decía anteriormente, que generan una innovación, eficiencia y la sostenibilidad en nuestras organizaciones en todos los sectores. Es decir, que IVA significa integrar una comunidad global líderes en análisis de negocios, acceder a recursos exclusivos y oportunidades de desarrollo profesional y contribuir al crecimiento de la profesión en nuestra región. Te paso la palabra. Dale, avanzamos. Bueno, avanzamos con la agenda para el webinar de hoy. Eh, este es el primer webinar de lo que sería el área de análisis de datos y toma de decisiones estratégicas. Y hoy vamos a estar presentando lo que sería brevemente el framework del BABOC y las herramientas que están relacionadas a análisis de datos dentro de las distintas fases. En este caso nos vamos a estar enfocando en las primeras dos, que incluye métricas y KPI, modelado de procesos, análisis de riesgo, data modeling, data mining, análisis de documento y finalmente las conclusiones. No solo vamos a explicar la parte teórica brevemente, sino que también vamos a estar haciendo aplicación práctica
En este caso, valga la redundancia, el caso práctico de la empresa argentina que quiere empezar a exportar miel. Bueno, continuando con lo que sería el framework, voy a explicar rápidamente qué consistiría cada una de las etapas. En la primera etapa, que sería planificación y monitoreo, básicamente esta etapa es la que contiene toda la planificación de actividades, es donde se definen las métricas y donde se hace un seguimiento del negocio y es donde se aplican las herramientas de análisis de documento, data modeling, eh, perdón, no, en este caso es métricas y KPI, perdón, mi culpa. El paso uno es métricas y KPI, modelado de procesos, análisis de riesgo y análisis de documento. Y en la segunda etapa, que es la licitación y colaboración, en esta etapa es donde se recopila información relevante de lo que serían los requerimientos, donde se colabora junto con los distintos stakeholders mediante técnicas de entrevistas, workshops y focus groups. Y en esta etapa, específicamente dentro de lo que serían las herramientas de análisis de datos, se aplican las herramientas de análisis de documento, acá sí, data modeling, data mining, análisis de riesgo y modelado de procesos. En la siguiente fase, que es gestión de ciclo de vida de los requerimientos, en esta etapa básicamente lo que se hace es, con toda la información recopilada de las etapas anteriores y los requerimientos, se organizan los requerimientos, se rastrean y se mantiene la información. eh, Específicamente se toman estrategias de cómo se va a almacenar la información y cómo se va a manejar esa información que se recopiló. Entonces, dentro de esta etapa, las herramientas de análisis de datos que aplican sería data modeling, métricas y KPI, análisis de documento y análisis de riesgo. La siguiente etapa, que sería análisis estratégico. En esta etapa, básicamente, lo que se hace es se estudia el entorno, se identifican las necesidades y oportunidades del negocio, y acá las herramientas de análisis de datos que entran serían FODA, benchmarking y análisis de mercado, análisis de riesgo, data mining y análisis estadístico, análisis de documentos, métricas y KPI y modelado de procesos. Estas dos etapas, la tercera y la cuarta, la vamos a estar dando en un próximo webinar que se va a estar dando en octubre. Brevemente vamos a estar subiendo a las redes cuál va a ser la fecha y el horario. Después, siguiendo con la quinta etapa, que sería análisis de requerimiento y diseño. En este caso, en esta etapa es donde se desarrollan las estrategias, donde se desarrollan las soluciones y se refinan los requerimientos. Y las herramientas de análisis de datos que entran acá sería data modeling, análisis de documentos, data mining, modelado de procesos, métricas y KPI, análisis de riesgo, benchmarking y análisis de mercado y FODA. Y la última etapa, evaluación de la solución. En esta etapa lo que se hace es se mide la performance de las soluciones y las estrategias implementadas en la fase anterior. Entonces, las herramientas de análisis de datos que tenemos en esta etapa serían las métricas y KPI, dashboarding, benchmarking y análisis de mercado, análisis de riesgo, data mining, análisis de documento FODA y data dictionary. Estas últimas dos etapas, que sería la quinta y la sexta, estas las vamos a estar dando en un último webinar que se va a estar dictando en diciembre, que también eventualmente vamos a estar publicando las fechas y el horario en las redes también. Así que bueno, continuando, Emi, te doy la palabra. Excelente. Bueno, de lo que venía hablando Eli, es a través de este ciclo de vida. Voy a dar una breve introducción, así ya le damos la palabra a Eli para poder explicarnos este ejemplo. En cuanto a la planificación, en el análisis de negocio establece, digamos, la base para poder desarrollar un caso de negocio ya bastante sólido, ya que define el alcance, los interesados claves, los recursos necesarios y los posibles riesgos. Estos elementos permiten determinar qué problemas se busca resolver y qué oportunidades se necesitan aprovechar, se requieren aprovechar. Estos aspectos son centrales para poder justificar la viabilidad de una iniciativa en un plan de negocios. En cambio, la licitación ya por su parte aporta una información un poco más precisa y validada,
que se transforma en los insumos del caso de negocios, requerimientos de usuarios, datos de mercado, estimaciones de costos, beneficios, escenarios alternativos y riesgos identificados. Gracias a esta etapa, el plan de negocios no solo se construye con supuestos, sino ya con evidencias obtenidas directamente de los interesados y del contexto organizacional. Es decir, un conjunto de estas dos áreas que se va a hablar en el día de hoy permiten elaborar un caso de negocios fundamentado, realista y alineado con la estrategia organizacional que facilita la toma de decisiones y las asignaciones de inversión. Te doy la palabra. Gracias, Emi. Bueno, empezamos con lo que sería el análisis de documento. En este caso, análisis de documento sería como de una de las técnicas más importantes de lo que sería análisis de datos en las primeras fases, especialmente en la fase uno que es planificación y monitoreo, y en la segunda, que es licitación y colaboración. El propósito de lo que sería el análisis de documentos es básicamente poder extraer información de la empresa, del negocio, de los procesos, obtener información del contexto, obtener información de los stakeholders involucrados. Es más que nada para poder tener como una idea y un panorama general del funcionamiento de la empresa, el contexto y el negocio y el requerimiento al cual se quiere llegar. Hay distintas etapas en lo que sería el análisis de documentos. Por un lado está lo que sería la preparación, que lo que sería la preparación es de donde se identifican los documentos relevantes, como por ejemplo puede ser en políticas, manuales, reportes, contratos, procesos, diagramas de procesos, correos, acta, bases de datos, todo tipo de documentación que pueda ser relevante para nuestro objetivo. Después viene lo que sería la revisión y análisis de los documentos. Acá es donde se examina el contenido de los documentos para poder detectar procesos, flujos, reglas del negocio, restricciones y hasta posibles inconsistencias que podamos llegar a encontrar. Y por último, vendría la etapa que sería registro de hallazgos, que ahí es donde se documentan los insights. O sea, qué información nosotros extraemos relevante que puede ser importante para el requerimiento y el objetivo que tenemos. Em, bueno, la descripción, como ya bien dije, los documentos pueden Para ser que, variados. Eli, Sí. ¿Sí? eh, Shelly está compartiendo. ¿Shelly? Sí, o vos estás Ok. compartiendo. Shelly, Yo, Shelly está compartiendo. yo no estoy viendo nada en la pantalla. Ahora sí, listo. ¿Listo? Sí, ahí está. Ok. Perdón. Listo. Ahora No, sí. Perdón, no, perdón, perdón, perdón yo. Disculpen, marqué no, no hay mal. problema. No hay problema. Yo veía solo la pantalla de la presentación. Ok. Bueno, y como les decía, el objetivo acá y el uso está en identificar los procesos y los flujos, ver cómo interactúan los distintos stakeholders involucrados, identificar reglas y restricciones, problemas o inconsistencias. Emi, no sé si tenés algo para aportar respecto a lo que sería análisis de documento en este caso. Creo que tu desarrollo fue fundamental, como decíamos anteriormente, cuán importante es poder analizar un nivel de requerimientos en este caso, porque nos permite poder alinear luego esa planificación estratégica para que después se puedan alinear en la parte operacional, en donde ya después se introduce tanto el analista de negocio como el PM, ¿no? Pero cuán importante en esta fase va a ser fundamental como para que uno pueda entender ese foco, ese alcance que tenemos que ir todos en conjunto. Perfecto. Bueno, pasando a la siguiente. Ahí está. Bueno, pasando a lo que sería nuestro caso práctico, que es la empresa que quiere exportar miel, una empresa argentina que quiere internacionalizarse, ese sería el requerimiento.
En la primera etapa, que sería planificación y monitoreo, eh, la idea es poder entender el contexto, poder ver quiénes son los stakeholders involucrados, tanto los internos como los externos, evaluar las capacidades actuales que tiene la empresa, tanto a nivel productivo, logístico, en el rubro que se quiera analizar, para poder definir el enfoque del análisis de negocios para apoyar la decisión estratégica de comenzar a exportar miel. Es en cierta forma tener como un diagnóstico de ver cómo nos encontramos ahora respecto al requerimiento que tenemos. Entonces, eh, para que ustedes se den una idea, el análisis de documento se puede aplicar realizando esta tabla que ven acá, esta matriz, en donde se puede plasmar la información obtenida del análisis de cada uno de los documentos que encontramos como relevantes para el requerimiento, ¿no? Les voy a ir mencionando algunos ejemplos de los que pueden ver ahí, como por ejemplo el organigrama corporativo. En la primera parte ponemos lo que sería el título del documento. En este caso, el ejemplo sería con el organigrama corporativo. Luego, en la segunda columna, se debe registrar lo que es el link de la información o el URL de dónde obtuvimos esa fuente de información, en este caso de la empresa, del organigrama de la empresa interno. La tercera columna, la fecha de acceso, eso es para poder llevar un registro de nuestro análisis y poder llevar como una trazabilidad de qué es lo que fuimos analizando cuando lo analizamos. Luego viene la fuente. En la fuente se clasifica qué tipo de fuente es, si es una fuente interna, externa, pública o privada. En este caso es interna y privada porque somos los propietarios. La anteúltima columna, ahí es donde se colocan los datos relevantes, el insight que nosotros pudimos obtener de dicho documento. En este caso, del organigrama corporativo, por ejemplo, podemos obtener cuáles son las áreas involucradas en producción, calidad y comercio exterior, por ejemplo. Y en la última columna agregamos nuestro análisis respecto al insight que obtuvimos del análisis de dicho documento. En este caso, este documento nos permitió identificar cuáles son los stakeholders internos relevantes. Otro ejemplo sería, por ejemplo, informe de gestión anual. En este caso, bueno, la información es la misma, es información de la empresa, es interna y privada. Y de este documento, el dato relevante que podemos obtener, por ejemplo, serían resultados financieros y proyectos estratégicos. ¿Y qué análisis obtenemos de este documento? Bueno, nos proporciona contexto sobre la situación actual y prioridades de la empresa. Eso sería básicamente el uso de esta herramienta en la primera etapa. Ahora, para concluir, esta herramienta, como ya bien les dije, nos da un mapa claro de quiénes son los stakeholders, tanto internos como externos, el diagnóstico de cuál es la capacidad actual de la empresa de producción, de calidad y de logística, y esto a su vez nos da lo que serían las brechas, donde tenemos los gaps y donde tenemos los challenges y los desafíos para cumplir el requerimiento. Y nos da una definición del enfoque metodológico para el análisis del negocio. A partir de este análisis, nosotros podemos tomar distintas decisiones estratégicas, como por ejemplo, determinar si la empresa está lista para exportar o no y qué ajustes operativos va a necesitar, por ejemplo. Por otro lado, también nos va a dar la información de priorizar mercados de destino según las capacidades y objetivos que tenemos. Asignar recursos y roles para el proyecto de exportación. Esa es otra, porque ya tenemos todos los stakeholders, cuáles son los participantes y nos da también el indicio de qué es lo que nos está faltando. Y bueno, elegir el enfoque de gestión del análisis, si vamos a elegir un enfoque de gestión ágil, tradicional o híbrido. Y bueno, los beneficios son una alineación entre la estrategia empresarial y el análisis del negocio. Ya nos da un panorama y sabemos bien dónde estamos parados ahora con esta información. Sabemos bien que vamos a poder mitigar ciertos riesgos
porque ya conocemos cuál es la situación, lo cual sería diferente si avanzamos sin tener conocimiento. Claro, es lo que vos Después, decís en relación a esto de lo que es, por ejemplo, el gap. El gap es de este análisis que vos decís, va a ser fundamental ujú, como para decir, bueno, cómo estamos hoy y cómo queremos estar en un futuro. exacto, Entonces, esa brecha va a estar relacionada, de acuerdo a ese futuro, qué herramientas necesitamos para poder lograr reducirla, ¿no? Entonces, como vos decís, qué importante poder en esta fase, que muchas veces o muchas empresas no la tienen bastante clara, en relación a el nivel de requerimientos que tenemos que solicitar al cliente o a la empresa o a estos interesados para poder tener esa claridad y empezar a bajar línea operacional o estratégica en el proyecto, ¿no? Eso es fundamental porque es uno de los riesgos más altos que existe. Porque si vos no tenés claro el exactamente, requerimiento o el alcance que necesitas obtener, vas a tener un sobrecosto bastante alto y hay proyectos que son bastante costosos, entonces imagínense no tener claro hacia dónde vamos, cuáles son los mínimos viables que necesitamos como para poder avanzar, vamos a estar con un alto riesgo de probabilidad y de impacto que eso surja. exactamente. Gracias, Emi. Avanzamos a la siguiente etapa. Bueno, la siguiente etapa, básicamente, el análisis de documentos sería más que nada para poder tener más información de contexto y para poder tener también más información a la hora de poder realizar lo que sería las entrevistas y las reuniones y los focus groups con los stakeholders, en este caso. Entonces, por eso es que en este caso en la matriz pueden ver más información externa, como por ejemplo, no sé, la primera sería normativa SENASA para exportación. Eso sería normativa compliance que tiene que cumplir el producto. Son normativas estándares mínimas que tiene que tener para que pueda ser aceptado en otros países del exterior. Entonces, este análisis nos permite preparar, como bien les dije, la información y poder validarla con los stakeholders para cuando nos reunamos con ellos, para ver exactamente qué requisitos necesitamos respecto a compliance y SENASA a la hora de tener que exportar. Ese sería un ejemplo. Después, por ejemplo, otro indicador, otro documento que podemos dar ejemplo son informe de indicadores de exportación de miel de Argentina. Eso sería información de mercado pública también, que el dato relevante que nos da son los principales destinos, precios promedio y evolución histórica de lo que son, lo que es exportación de miel al exterior, y consumo también en el mundo, ¿no? Y esto lo que nos permite es validar decisiones comerciales y detectar oportunidades de mercado en sesiones de licitación. Entonces, básicamente, para eso es para eso es que nos sirve esta herramienta de análisis de documento en esta etapa, básicamente es para colaborar con los stakeholders. Entonces, el resultado del análisis, como bien les dije, el contexto previo para poder formular preguntas relevantes en las entrevistas con los stakeholders, identificar los requisitos implícitos y restricciones regulatorias, específicamente en compliance, como bien les di el ejemplo, descubrir oportunidades y riesgos no videntes, el contexto productivo nacional, que puede permitir estimar la capacidad de abastecimiento, y la información comercial y de mercado, como la que les di de respecto a cómo es el consumo de miel a nivel mundial, cómo son las exportaciones y demás. En base a esto, ¿qué decisiones estratégicas podemos tomar? Bueno, definir los mercados objetivos, ajustar los procesos internos para poder amoldarse a lo que son los requisitos de compliance, seleccionar socios estratégicos, que pueden ser socios logísticos, por ejemplo, establecer políticas de calidad y de trazabilidad. Esto también está relacionado a las normativas de compliance para poder cumplir con los estándares internacionales y determinar los volúmenes de exportación según la capacidad productiva nacional y la estacionalidad. El beneficio que obtenemos son mayor precisión en la licitación de los requisitos porque contamos con más información para poder ir a reunirnos con los stakeholders y los expertos en la materia, reducción de riesgos regulatorios y logísticos, como ya les mencioné,
Eso es crítico en realidad en lo que se relaciona a comercio exterior, todo lo que es compliance es crítico porque te puede dejar afuera del mercado. Mejor alineación entre áreas internas al tener datos objetivos que respaldan decisiones colaborativas y la optimización de la estrategia comercial y la fortalecización el fortalecimiento de la toma de decisiones, porque tenemos más datos, más información. Bueno, Bueno, Emi, sí, dale. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos todo alineado, toda la información, todos bueno, los requerimientos bases, empezamos a analizar las métricas, cómo vamos a medir cada una de las etapas. Como dice acá, y lo voy a leer, el KPI es un indicador clave de desempeño, es una métrica cuantificable que se utiliza para poder medir el nivel de desempeño de un proceso, proyecto, área o estrategia frente a los objetivos definidos. Y le damos ejemplos. Por ejemplo, en proyectos, porcentaje de entregables completados a tiempos, en ventas, crecimiento mensual de ingresos, en atención al cliente, tiempo promedio de respuesta, en construcción, el porcentaje de avance físico versus el planificado. Son métricas que usualmente nosotros sí lo medimos, pero capaz que no lo conocemos como KPIs o KRs, ¿no? Mi pregunta es a nuestro querido público, ¿conocen de este concepto, de este conocimiento? ¿Lo utilizan en sus empresas? Shelly, Carlos, Sí, yo quisiera opinar. Primero que nada, dale, muchas gracias por el contenido, que me parece excelente. De alguna manera, gracias. yo estoy en otro mundo, pero que tiene tal vez objetivos similares. Bien, Entonces, en la parte, yo trabajo mucho con, con temas de mejora continua, pero bien, es clave y estratégico para los clientes que tengo, ya sean internos o externos, definir la estrategia de un punto de vista claro, ¿no? De la organización esté alineada. Y me exacto, parece que esto complementa muy bien, porque si no hay claridad eh, y esa posibilidad de bajar desde el propósito genérico hasta ya tener lo específico, entonces no avanzan las organizaciones. O sea que yo lo relaciono mucho con todo lo que hago. exacto. Es que sí, porque excelente. eso Lo te que no se permite mide no poder se ver. mejora. Exacto. Exacto, eso te permite ver Sí. a dónde estás parado, si es que hay que corregir, si es que hay que, estamos bien, y por sobre Ujú. todo que todo es a nivel empresarial, esto, si no lo medimos, esto tiene un impacto económico bastante alto, entonces, cuán importante es poder tener ese norte que nos define después optimizar nuestros procesos. ¿Cuál es el propósito, como dice acá? Medidas cuantitativas para evaluar progreso, performance, soluciones y rendimientos. Los indicadores deben ser claros, relevantes, económicos, adecuados, cuantificables, confiables y creíbles. El famoso SMART, ¿sí? Que sea bastante medible, una métrica fácil entre todos, digamos, poder hacer un seguimiento. El nivel de cuantificables de indicadores que son medidos dentro de un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que es la industria de la construcción lo medimos por certificaciones, eso nos da una mayor línea de avance a nivel económico y de tiempo y obviamente de riesgos en cuanto a los objetivos establecidos a nivel estratégicos, ¿no? Porque un cambio en esta medida va a cambiar la rentabilidad, por ejemplo, o puede bajar la rentabilidad o puede perjudicar los objetivos estratégicos más si son empresas de gran envergadura. Estos reportes, bueno, típicamente el reporte compara el baseline, métricas actuales y cuáles son las métricas objetivos. ¿Sí? Te doy la palabra. Bien, buenísimo. Avanzamos. Ok. Bueno, acá estaría la aplicación que sería al caso práctico nuestro, que sería exportar miel. Bueno, en este caso, lo mismo. El uso de los KPI sería para poder obtener un diagnóstico de cómo está la empresa hoy respecto al objetivo de nuestro requerimiento principal, que es internacionalizarnos y exportar miel. Entonces, en el primer gráfico de barras, ahí podemos ver lo que sería el uso de la capacidad productiva
de lo que sería producción de miel de esta empresa en particular. Y como pueden ver, el uso de capacidad productiva oscila entre los 60 y el 80%. Entonces, eso nos da el indicio de que a la empresa no le queda mucho resto, porque ese uso que se ve ahí es solo para el mercado y el abastecimiento local. Entonces, esto nos da la pauta de que la empresa no le queda mucho resto para lo que sería producción para exportación. Entonces, ese es uno de de las métricas que tenemos que nos da ese diagnóstico. Después tenemos el presupuesto destinado. En ese caso, ahí tenemos cómo está la distribución del presupuesto respecto a lo que sería el requerimiento. Y tenemos un 50% en producción, con lo cual tiene lógica, porque, como bien ya vimos, el uso de la capacidad productiva es muy elevado. Entonces, algo hay que hacer para poder tener más resto para poder destinarlo a lo que sería la exportación. O sea, porque es muy poco lo que tenemos de capacidad productiva para destinar a ello. Luego tenemos un 30% que sería marketing y un 20% de lo que sería venta. Luego abajo pueden ver lo que serían los KPIs del porcentaje de cumplimiento según los objetivos. Por un lado tenemos lo que sería la capacitación del personal respecto a lo que sería la exportación de miel, lo que serían exportaciones, y podemos ver que es un 80%. Bueno, viene bastante bien lo que sería la capacitación del personal, no hay demasiado trabajo por hacer, pero por otro lado tenemos lo que es porcentaje de cumplimiento de normas de exportación. Y ahí tenemos solo un 60%. Todavía nos queda un largo camino y trabajo por hacer para poder llegar al 100% en ese caso. Y en ese caso es crítico. Es crítico porque normas de compliance es sumamente importante. Luego tenemos tiempo de preparación de los pedidos, un 40%. Ahí estamos bastante mal. Estamos bastante mal y el indicador nos dice que hay que enfocar mucho ahí para poder cumplir el objetivo y llegar al 100% y estar bien óptimos con lo que sería el tiempo de preparación de los pedidos de exportación. Y el último que tenemos sería la disponibilidad de stock exportable, que la disponibilidad también, el indicador es un 60%, todavía hay mucho trabajo por hacer y eso también tiene que ver con la capacidad productiva. Bueno, los resultados. Como bien dije, los resultados de este análisis nos dan un diagnóstico de cómo está la empresa hoy respecto al requerimiento que queremos llegar. La decisión estratégica que podemos tomar al respecto es invertir en certificaciones, por supuesto, eso es crítico y clave para este tipo de negocios. Optimizar procesos logísticos y administrativos, más que nada para poder optimizar lo que serían los tiempos de preparación de los pedidos. Mejorar los estándares de calidad productiva, esto también tiene que ver con la calidad del producto. Escalar la capacidad productiva, que tiene que ver con todo lo que yo dije de la capacidad productiva utilizada y lo que queda para destinar a exportación. Y fortalecer al equipo. ¿Qué beneficios obtenemos de este análisis? Bueno, una visibilidad más clara de cómo está la empresa y son dónde tenemos que enfocar y dónde tenemos que trabajar y orientar nuestras inversiones, por ejemplo. Nos da ahorro de tiempo y costos porque sabemos bien ahora en dónde hay que enfocar. Reducción de riesgos, por supuesto. Mayor competitividad y alineación estratégica. ¿Alguna duda sobre lo que es KPIs o alguna pregunta? Estamos bien. Ok, avanzamos entonces. Bueno, la siguiente herramienta sería lo que sería modelado de procesos. Eh, y esto tiene que ver también con lo que ya mencionamos en análisis de documentos. En lo que sería modelado de procesos, el propósito es poder describir el contexto de la solución, entender los funcionamientos de la empresa, entender cómo es el proceso interno de productivo de la empresa o de flujo de información. Se puede utilizar para para definir múltiples procesos, en este caso, para comprender el estado actual y el futuro del proceso, describir la secuencia de actividades
analizar el proceso y proveer visualizaciones. El contenido que tiene que tener un modelado de procesos, por un lado son los participantes, eso es clave, el evento del negocio que desencadena el proceso, el paso a paso que tiene que tener las actividades del proceso, las opciones de caminos, porque hay momentos del proceso donde se toman decisiones y de acuerdo a la decisión que se toma va por un camino o por el otro, y los resultados del proceso. O sea, sería el input y el output que sale, digamos. Eso te puede llegar a mostrar un modelado de procesos. Y hay distintos tipos de modelados de procesos. Tenemos lo que sería flowcharts y value streams. En ese caso sirven para visualizar el flujo de actividades y cómo se genera el valor en cada etapa. Son útiles para identificar pasos innecesarios o cuellos de botella, en este caso. Después tenemos lo que es diagramas de flujo y de datos y UML. En este caso sirven más que nada para representar cómo se mueve la información, como mencioné antes, entre los procesos, sistemas y actores. Se usa mucho para lo que es sistemas o automatización, este tipo de procesos. Después tenemos modelo y notación de procesos de negocio. Eso sirve para documentar procesos de forma estandarizada y detallada. Facilita más que nada lo que sería la comunicación entre áreas técnicas y de negocio. Después tenemos lo que son los diagramas IDEF y el IGOE. Sirven para modelar procesos complejos con foco de entradas, salidas y controles y mecanismos. Se usa mucho en lo que sería ingeniería y manufactura, este tipo de procesos. Y después por último tenemos lo que es CIPOC y análisis de value streams, que sirven para tener una visión macro del proceso, en este caso. Y los elementos claves tenemos los swimlines, esos son los carriles que dividen las actividades de distintas áreas de la empresa. Tenemos la actividad, el evento, el flow direccional hacia dónde va el proceso y hacia dónde van los pasos. Los puntos de decisión, que es lo que yo ya mencioné anteriormente, que ahí es donde depende de la decisión si toma un camino u otro. El link, cómo están conectados los procesos y las actividades y los roles. Bueno, acá en la aplicación de nuestro caso práctico, en la primera etapa, que es planificación y monitoreo, en esta etapa lo mismo. Acá el objetivo es poder entender cómo funciona la empresa y poder tener un diagnóstico y el contexto inicial de cuál es el estado actual. En este caso, tomamos lo que sería brevemente el proceso productivo de la empresa. Y tenemos en el primer carril, en el primer swimline, tenemos lo que sería la producción, que es el inicio, que sería la instalación de colmenas, la cosecha de la miel, la extracción y el filtrado. Y de ahí pasa a la siguiente área de la empresa, que sería control de calidad, que ahí viene lo que sería el análisis de calidad. Y viene la parte del test, que si el test está aprobado, va directamente envasado de etiquetado. Pero si está rechazado, se va rechazo de lote y se tiene que notificar a SENASA. La producción y distribución local de miel en Argentina también está regulada por SENASA, no es solamente para la exportación y la comercialización internacional. Entonces, si se rechaza, se tiene que notificar y ahí termina el proceso con ese producto y ese lote en particular. Ahora, si está aprobado, el camino es el envasado y el etiquetado, y de ahí pasa al otro área de la empresa, que sería almacenaje, venta, distribución, que es el último carril que pueden ver ahí, y pasa al warehouse, que es donde se almacena, luego se genera la venta, y por último va a la distribución local. Y así es donde terminaría Porque el está muy bueno lo que proceso vos actual. mostraste, que es bastante limpia la comunicación, ¿no? La trazabilidad que va a tener bastante clara, que eso te permite a vos poder tener esta gestión de comunicación con las partes interesadas. Cómo va, Exacto. pues obviamente uno se apertura y va vinculando qué documento o herramientas se van a vincular para poder obtener una determinada información en cada una de las fases. Pero yo creo que esta lectura
el poder trabajar con procesos de esta forma nos permite estar como mejor alineados en esa trazabilidad. Exacto. Y sí, nos da también cómo interactúan entre sí los stakeholders, donde puede haber Exacto. cuellos de botellas o algunas oportunidades de mejora también. Claro, Así porque eso también que, te permite decir, bueno, está bien el camino, también en una fase inicial, pero sí, está bien el camino y exacto, después hacer el seguimiento y el control como para poder hacerle unos retoques a este exacto, proceso para que, bueno, después se realice de manera más ágil el camino. exactamente, exactamente. Ese es el objetivo de este tipo de herramientas. Bueno, ¿y qué obtuvimos del análisis de este process modeling, de este diagrama Swimline? Básicamente lo que podemos ver es que no incluye nada de lo que sería exportación, no tiene nada de lo que sería certificados de trazabilidad internacional, que es lo que se requiere de compliance para poder comercializar al exterior. No contempla la interacción con organismos como SENASA para lo que sería certificación para exportar al exterior o la aduana, en este caso, que es nuestra FIP en Argentina. Eh, no hay validación de normas internacionales y no hay gestión de logística internacional ni embalaje para exportación en este caso. Lo que vimos ahí es todo local y todo lo que se hace actualmente y no contiene nada de lo que sería necesario para nuestro requerimiento en este caso. Entonces, ¿qué decisión estratégica podemos tomar? Bueno, incluir las etapas faltantes de exportación y certificación internacional, implementar los sistemas de trazabilidad digital, eso es clave y tiene que ver con lo que ya mencioné varias veces de compliance, inversión en infraestructura y gestión de stakeholders externos, porque vamos a tener más stakeholders ahora. Vamos a tener a los clientes del exterior, vamos a tener al proveedor logístico que nos va a hacer la logística internacional, vamos a tener al despachante de aduana, entonces hay personas, hay más stakeholders que van a intervenir en el proceso. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, nos permite comparar el proceso actual con el deseado y ver qué es lo que tenemos que trabajar. Facilita la comunicación entre las áreas y los stakeholders externos y nos ayuda a identificar los puntos críticos que yo ya mencioné y a rediseñar el flujo para que esté incluido el proceso para nuestro requerimiento. Bueno, y para la segunda etapa, básicamente, acá más que nada la herramienta se utiliza para ver cómo se va a llevar a cabo la licitación y la colaboración y para ver cómo se va a llevar a cabo agregar toda esa información que nos falta en nuestro diagrama, ¿no? Se va a empezar primero por lo que sería la validación del proceso actual con los stakeholders a través de workshops, entrevistas y focus groups. Y luego se va a pasar a lo que sería la identificación de requisitos de exportación, que en este caso serían requisitos funcionales y no funcionales. Los funcionales serían más que nada todo lo que tiene que ver con todos los requisitos de compliance, por ejemplo, y los no funcionales tendrían que ver con todo lo que es logística y la aduana y el resto de las tareas que se llevan a cabo cuando se exporta productos. Y por último tenemos lo que es la ampliación del modelo, que ahí es donde tendremos que agregar sobre nuestro diagrama de procesos las fases que nos faltan. Por ejemplo, incluir la fase de exportación, la documentación de exportación que se necesita, SENASA y aduana, logística internacional y la entrega al cliente al exterior. El resultado de este análisis, bueno, una representación clara y consensuada, porque va a estar validado con los stakeholders durante la etapa de licitación y colaboración del flujo de trabajo que nos va a quedar de este proceso. Vamos a identificar a los actores, actividades y decisiones y excepciones, en este caso. Identificar las brechas y oportunidades y base para el análisis de impacto de diseño de soluciones y tomas de decisiones, en este caso. Y esto, a su vez, este análisis nos lleva a tomar distintas decisiones estratégicas, como por ejemplo, una mejor alineación con el Que ya te objetivo del digo a ti, pues, negocio. le manda el baile, al ratito ven, a la semana, al ratito yo no Angie, sé qué. No, no, Angie, Ya. Claudia.
No hay problema. Chao, Beatriz. Hola, Angeli. Ok, Ahora bueno, sí. la Ay, evaluación perdón. de la... No hay problema, no hay problema. La evaluación de la viabilidad, porque ahora con todo esto que agregamos al proceso vamos a tener como una mejor visión de lo que necesitamos para el negocio, entonces eso nos da mejor viabilidad y también de las inversiones que vamos a necesitar y de los costos que podemos llegar a tener e incluir en el proceso. Vamos a tener una mejor gestión de riesgos y bueno, como siempre, toma de decisiones basada en evidencia. Los beneficios, bueno, transparencia, colaboración junto con los stakeholders, eso es clave y fundamental para este tipo de proyectos y negocios, agilidad, reducción de errores y mejora continua. Esto es lo que permite generalmente el diagrama de procesos. El diagrama de procesos permite poder ver dónde se puede optimizar y mejorar los procesos, dónde se puede reducir pérdidas, donde se puede reducir actividades que son innecesarias, por ejemplo, o cuellos de botella. ¿Alguna duda respecto a esta herramienta? Excelente. No sé si tienen alguna duda o consulta. Si no, avanzamos. Avanzamos. Ok. Bueno, análisis de riesgo. Esta herramienta, el propósito es identificar áreas de incertidumbre y desarrollar estrategias para mitigar esos riesgos. En todo cambio, proyecto, siempre hay riesgos potenciales que pueden impactar de distinta forma a nuestro proyecto y pueden ponerlo en riesgo, valga la redundancia. Entonces, esta herramienta lo que nos ayuda básicamente es a poder mitigarlos y tratar de reducirlos en cierta forma. Hay distintas etapas para lo que sería el análisis de riesgo. La primera etapa estaría en lo que es la identificación del riesgo, que la clave acá está en identificar los riesgos relevantes y riesgos desconocidos, identificar los eventos del riesgo y registrarlos, en este caso. Es importante tener un registro formal de los riesgos que pueden llegar a impactar en este caso, en el proyecto de exportar miel. En la segunda etapa viene el análisis, que es entender el riesgo, estimar qué nivel de impacto puede llegar a tener sobre nuestro proyecto, la probabilidad de que ocurra y las consecuencias que tenemos si ocurre este riesgo. Después viene lo que sería la evaluación. Acá se comparan los resultados del análisis de los riesgos de las etapas anteriores para poder decidir si los riesgos son aceptables. Eh, Acá es donde también se desarrollan las soluciones y se determina también, en este caso, qué riesgo requiere acción. Eso es súper importante. En la última etapa tenemos lo que sería el tratamiento. En la parte del tratamiento acá se definen estrategias para poder abordar los riesgos no aceptables. Entonces, acá hay distintas estrategias. Evitar el riesgo, transferir el riesgo, por ejemplo, a un tercero, mitigar el impacto o la probabilidad, aceptar el riesgo si es manejable o incrementar el riesgo si puede traernos beneficios. Esto es solo para ciertos contextos. Sí, a ver, Ok. las empresas no tienen una cultura del riesgo, y cuán importante es empezar a tenerlo a lo largo de la vida, de proyectos desde el inicio, ¿no? Como dice él, es importante cuando uno apertura la información, el poder aperturarla, poder analizar, digamos, cuáles son los diferentes niveles, obviamente de manera global. Después, a medida que uno va avanzando, el proyecto se apertura un poco más, pero el objetivo es poder entender cuál es la envergadura a nivel riesgo que tiene el proyecto, porque, bueno, como dice acá en esta fase de análisis, cuál es la probabilidad del impacto que va a tener. Entonces, después, de acuerdo a la cantidad de desglose de trabajos que se tiene, se mide el nivel de riesgo, es decir, tenemos diferentes
colores, por decirlo así, en una matriz, de verde a rojo, si están entre naranja y rojo, ya pasa a una evaluación más cuantitativa y cualitativa, es decir, se hace análisis de diferentes escenarios. Después de ese escenario, obviamente todas las partes interesadas tenemos que, con ese pensamiento crítico y experiencia, tenemos que ver de cuáles estos escenarios se va a realizar. En base a eso ya se establece un costo. Ese costo después, con la sumatoria total, me va a arrojar un porcentaje de contingencia que yo tengo que tener para poder, en caso de que suceda, poder absorberlo, ¿no? Pero lo que tiene de bueno es lo que dice acá Eli, es el tener esa cultura me permite o nos permite, primero que todos entiendan la presencia que tiene este proyecto, la potencia que tiene este proyecto y cómo el no tener esta conciencia después impacta en el otro mi trabajo. Entonces, es importante que todos sepamos qué son las actividades que tenemos que realizar, cuál es el engranaje que tenemos entre sí, y si yo no realizo la tarea, bueno, cómo impacta eso en el proyecto y en la fase, que eso obviamente va a tener un problema o un riesgo alto en tema tiempo y de costos. Entonces, es fundamental poder analizarlo de manera global a nivel general, cosa de que, bueno, nos genere esa previsión y no una reacción. Y después de esa evaluación, como dice Eli, ¿no? Ya saber cómo vamos a responder de acuerdo a este nivel entre naranja y rojo, ¿no? O sea, que hay que evitar, transferir, mitigar, aceptar, incrementar, que puede ser a un riesgo positivo y a un riesgo negativo. Pero eso nos permite estar mejor parados ante cada actividad, nos da una mayor conciencia de cada paso que hacemos. Excelente, Eli. Buenísimo, gracias, Emi. Bueno, pasamos a la parte práctica. En la primera etapa, que sería planificación y monitoreo, acá la idea es poder identificar los riesgos desde el inicio, para asegurar que la estrategia de exportar al exterior esté controlada. Y esta es generalmente la matriz que se utiliza y, bueno, tiene los colores, como bien Emi mencionó anteriormente, tiene los colores y yo ahora les voy a explicar bien cómo funcionan y cuáles son los niveles. En la primera columna tenemos lo que sería la descripción del riesgo. Eh, Vamos a ir con algún ejemplo práctico, como por ejemplo cambio de regulaciones sanitarias en destino. Después tenemos lo que sería la descripción del impacto. En este caso, el impacto que esto nos generaría sería retención en aduanas y rechazo del cargamento. El nivel de impacto va de 1 a 5, siendo 1 el menor, 5 el mayor en este caso. Y el impacto es muy grande, claro, porque imagínense que mandamos la mercadería al exterior y al cliente le queda retenido en aduana porque no cumpla con las normativas de compliance necesarias para poder ingresar al país. Es terrible porque podés perder al cliente primero y el costo que perdés, el costo en la mercadería, el transporte, la aduana que existe de exportación, o sea, el impacto es muy, muy grande en este caso. El nivel de probabilidad de que suceda también va de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor. En este caso no es muy probable que suceda, no es muy común que en otros países cambien estas normativas. Esto creo que sucede más en Argentina, que cambian las cosas normalmente cambia el gobierno y te cambian las normativas, pero no es muy común que suceda en el exterior. Por eso tiene un nivel 3. Y el nivel de prioridad, en este caso, respecto a este tipo de riesgo, sería elevada, y está muy elevada acá. Los rangos van de 1 a 25, siendo 1 el más bajo y 25 súper, súper crítico. Bueno, y este es elevado porque sería un riesgo crítico, como ya bien les mencioné, esto no permite que el cliente reciba la mercadería. Esto sería un desastre a nivel de negocio. Bueno, ¿y cómo lo mitigaríamos a esto? Bueno, sería revisar los requisitos antes de cada embarque y trabajar con un consultor regulatorio. Y yo también diría mantenerse en contacto y trabajar en conjunto con el cliente para poder obtener de él todo lo que ellos requieren en su país para que el producto pueda entrar sin problemas por aduana.
Bueno, y el owner, en este caso, en esa columna tenemos que poner quién es quién sería el protagonista y el dueño de ese tipo de riesgo, que tiene que ver también con el área de la empresa que maneja todo eso, ¿no? En este caso, él sería como el compliance officer. Normalmente las empresas tienen como se podría decir, una parte regulatoria que maneja todo este tipo de medidas y requerimientos de compliance de fitosanitarios o sea lo que sea que piden del exterior. Normalmente tienen un compliance officer, oficina regulatoria, un director técnico, le llaman a veces para lo que sería industria médica. Así que bueno, esto sería básicamente el análisis de riesgo en la primera fase. Y también, bueno, acá el resultado del análisis sería identificar riesgos financieros, regulatorios, operativos y logísticos, identificar los riesgos más críticos, como el ejemplo que les di, y identificar los responsables y las medidas de mitigación preliminares. ¿Qué decisiones estratégicas podemos tomar a partir de este análisis? Bueno, diversificar los proveedores logísticos, por ejemplo, si el proveedor logístico nos aumenta el precio, tener varios proveedores logísticos. Cobertura financiera o hedging, en este caso sería como para evitar los problemas de tipo de cambio y bueno, los riesgos que tiene Argentina normalmente con las normativas cambiarias, ¿no? Inversión en control de calidad y certificaciones internacionales, plan de seguros y contratos de cláusulas de revisión de precios. Esto va más que nada si el riesgo, tenemos riesgo de que nos eleven los precios en logística o en alguna parte del proceso, o nos aumente el costo del material de producción o lo que sea. Bueno, beneficios. Nos permite anticiparnos a riesgos que afectarían directamente a la visibilidad de exportación. Reduce la probabilidad de pérdidas financieras y rechazos del producto, como el ejemplo que le di. Proporciona una hoja de ruta clara para asignar responsabilidades desde el inicio y esto tiene que ver con la última columna que les expliqué, que son los owners, y mejora la confianza de inversores y socios internacionales al mostrar gestión proactiva de riesgo, especialmente con los clientes en este caso. Y en la siguiente etapa, que es licitación y colaboración, bueno, acá el objetivo es porque los stakeholders pueden tener una percepción diferente de los riesgos, ¿no? De los 10 riesgos de cada área. Entonces acá la clave es poder en conjunto, como la etapa de licitación y colaboración tiene focus groups, entrevista o reunirse básicamente con los stakeholders, yo creo que acá lo ideal es poder consensuar en grupo con todos los stakeholders cuáles son los niveles de impacto, los niveles de probabilidad y los niveles de prioridad de cada riesgo. Eso es sumamente importante para que todos estén alineados y todos entiendan cómo impactan los riesgos y cómo puede afectar a las distintas áreas. Bueno, unos ejemplos acá de riesgos, por ejemplo, no, huelga en el puerto o retrasos del freight forwarder. La descripción del impacto demora en la entrega al cliente. El nivel de impacto es elevado, es muy alto. Porque si se hizo un acuerdo con el cliente y no se cumple, corres riesgo después de perder la credibilidad y perder el cliente. Nivel de probabilidad es bastante elevado, lamentablemente, en el rubro de comercio exterior y por sobre todo en Argentina tenemos problemas de huelgas o de paros y también en todo el mundo tenemos lo que son los retrasos con el forwarder, eso es algo muy común, o que te bajen la carga en un puerto intermedio y te quede ahí esperando que tome el próximo buque, esto también es algo muy común. Entonces el nivel de prioridad es elevado también, es 16. ¿Cómo lo mitigaríamos? Bueno, acordar rutas alternativas y trabajar con los forwarders secundarios. ¿Quién es el dueño? El freight forwarder en este caso. Y pasando a los resultados, bueno, como bien les dije, esta etapa es clave, reunirse con los stakeholders y poder ponerse de acuerdo con los impactos de los riesgos y poner el nivel de prioridad a cada riesgo, en este caso, para estar alineados todos y para que todos sepan cómo afectan cada riesgo según las áreas involucradas en este negocio y en este requerimiento que es exportar miel.
Las decisiones estratégicas que se pueden tomar, bueno, establecer acuerdos de suministro con productores alternativos para asegurar volumen, desarrollar protocolos de contingencia de logística, crear un dashboard compartido para monitorear el estado de los documentos de embarques y certificaciones, implementar comité de riesgos entre los stakeholders para revisar periódicamente la situación. Y los beneficios fomentan la transparencia y confianza entre los distintos actores de la cadena, reduce la probabilidad de sorpresas de último momento, crea un alineamiento estratégico porque todos trabajan en conjunto y todos están alineados de acuerdo a la percepción del riesgo y asegura que las mitigaciones no dependan de una sola parte, sino del equipo completo. ¿Alguna duda sobre esta herramienta? Vamos súper bien. ¿No? Ok. Perdón por la demora, estamos un poquito pasada de tiempo. No, no te preocupes. Bueno, la herramienta de Data Modeling. En este caso, la herramienta de Data Modeling es básicamente, el objetivo es poder modelar los datos, describir la estructura, organización y relaciones de los datos relevantes para un dominio, proceso o sistema. Puede ser para el uso de bases de datos, para armar un dashboard o para múltiples usos en este caso. Hay distintos tipos de data modeling. Está el conceptual, que representa de forma general los datos y sus relaciones. No incluye detalles técnicos y es ideal para comunicarse con stakeholders. Después está el lógico, que el lógico detalla las estructuras de los datos sin considerar cómo se implementan físicamente. Incluye tipos de datos, claves primarias y claves foráneas, que es así como se relacionan las entidades, que después les voy a estar explicando con el ejemplo práctico. Y después tiene data modeling físico, que describe cómo se almacenan los datos en una base de datos específica. Incluye índices, particiones y detalles técnicos de implementación. Después tenemos los elementos, que son las entidades. Les voy a estar explicando con el ejemplo práctico los atributos, la relación que hay entre ellos, los diagramas y la metadata. La metadata es la información de la información, en este caso, que tiene que ver información específica sobre las bases de datos sobre las cuales se trabajan. Y bueno, después los usos es comunicar de forma clara y consistente. La información está representada correctamente y se determinan las relaciones que se pueden generar entre las bases de datos y se detectan brechas e inconsistencias también con esta herramienta. Bueno, aplicado al caso práctico, acá el objetivo es transformar los datos dispersos que obtuvimos de bases de datos de Trademap, en este caso que es fuente pública, respecto a lo que serían importaciones y exportaciones de miel. Eh, es un, Esto lo que permite data modeling con estas bases de datos es poder generar relación, en este caso entre estas dos bases de datos separadas que tengo acá. Bueno, ahí más o menos en el GIF pueden ver cómo está compuesta la base de datos. Tiene información de exportaciones de miel, tiene información de los valores, tiene información del precio por tonelada, las cantidades, tanto de importación como exportación en cada una de las bases de datos. Bueno, básicamente esa es la información que tiene. Entonces yo acá les voy a explicar cómo lo unifiqué y cuáles son la información que obtuve al respecto, porque no usé todos los atributos. La entidad, en este caso en este caso tendríamos dos entidades, que por un lado sería la base de datos de importadores y por el otro lado la base de datos de exportadores. Y los atributos serían cuáles son cada una de las columnas con datos que se obtiene de cada base de datos. Por ejemplo, en importaciones tenemos el país, ese sería un atributo de la importación, el valor de la importación, el valor por unidad, las tarifas de importación, la cantidad importada y el crecimiento. Eso, por ejemplo, sería un buen ejemplo de lo que sería atributos de esa entidad. Y bueno, lo mismo con exportaciones.
Esos atributos que ustedes pueden ver ahí son los que yo extraje de esa base de datos. Tenía mucho más atributos, pero no utilicé todos. Agarré solamente los que son clave para poder entender el negocio, cómo funciona el mercado internacional y lo que es relevante para nuestro requerimiento. Y estas bases de datos las relacioné a través de el país. Y como la relación es, acá podemos ver cómo se relaciona. Por ejemplo, un país puede exportar a muchos países y lo mismo con las importaciones. Un país puede importar de muchos países. Entonces, las relaciones de muchos a muchos no permite poder hacer la conexión de información si estamos usándolo para un dashboard. Entonces, siempre se recomienda generar una tabla de dimensiones en donde se separe el país y se genere la relación directamente de importaciones con esa tabla de dimensiones que tiene el país como clave primaria para poder conectar las bases de datos. Entonces, así es como yo relacioné estas bases de datos y los resultados del análisis. Bueno, como bien les dije, la entidad país como tabla de dimensión para poder hacer el análisis correctamente. Después lo van a ver, al final se los voy a mostrar cómo queda. Se logran separar las tablas de hechos, que es las que yo le mencioné, importaciones y exportaciones, clarificando los roles, y se establece un modelo consistente, escalable y reutilizable para otras bases de datos, en este caso. ¿Qué decisiones estratégicas podemos tomar? Bueno, establecer criterios de evaluación, definir qué dimensiones de datos serán claves, validar la información con stakeholders también y asegurar que el dashboard se construya alineado con las necesidades reales. Es lo que le mencionaba de los atributos que yo elegí, solamente los relevantes para el proyecto en este caso. Los beneficios: organizar los datos, prevenir errores, tener un lenguaje común y ahorrar tiempo. Evita trabajo manual en este caso, de estar conectadas. ¿Alguna duda sobre lo que es data modeling? No, está bastante claro. Gracias, Elisa. De nada. Bueno, avanzamos. Data mining. Bueno, en este caso, el objetivo de data mining, en este caso, es extraer información útil de datos, poder detectar patrones repetitivos, anomalías o correlaciones. Como bien le mostré, esto sigue el mismo lineamiento y se aplica sobre las bases de datos que yo les mostré, que son las de importadores y exportadores. Entonces, las etapas que tiene data mining, por un lado, sería la licitación de requisitos, que sería definir los objetivos y el alcance del análisis según los requisitos y el área a estudiar. Por eso en este caso es clave esta herramienta en la segunda etapa porque los stakeholders en cierta forma te dicen qué información analizar y qué información necesitan para poder avanzar con lo que serían los requerimientos. Después viene lo que sería la preparación de datos, que acá es donde se limpian y se preparan los datos. Las bases de datos normalmente vienen con información que no está estandarizada, entonces lo que se hace es estandarizarlo, se eliminan los duplicados, se manejan los valores faltantes, vienen celdas que están vacías, entonces tenés que ver qué tenés que hacer con esas celdas. Se unifican fuentes o a la vez separás información que por ahí está unificada en una celda, la tenés que separar. Y bueno, básicamente generar variables relevantes. Después viene lo que sería el análisis de datos. Acá se aplican técnicas estadísticas y se aplica también visualización para entender el comportamiento de los datos, que después lo van a ver en el siguiente slide, lo van a poder entender. Y también se pueden aplicar técnicas de modelado o machine learning, que es más que nada para predicción en este caso, que se pueden usar árboles de clasificación y regresión lineal y logística, los vectores y los scorecards. Eso se usa mucho más para lo que sería más forecasting, predicción y más machine learning en este caso. En este caso no lo vamos a aplicar. Y por último viene lo que sería el despliegue, que sería implementar los resultados del análisis para que sirvan para tomar decisiones, en este caso.
Bueno, como bien les dije, esta herramienta se usa más en lo que sería licitación y colaboración, y también se utiliza para poder facilitar el diálogo entre stakeholders con información basada en datos. Las bases de datos que usamos es la misma que les mostré recientemente con Data Modeling, y el resultado final es este dashboard. A partir del modeling que hicimos, podemos relacionar la información entre los países. Entonces, cada vez que seleccionas un país, podemos ver información de las dos bases de datos a la vez, de importaciones y de exportaciones. El mapa que ustedes están viendo ahí tenemos información de lo que sería la cantidad exportada. Y en los gráficos que ven a la derecha, tenés tanto información de lo que sería valor exportado en dólares y valor importado y cómo fue el crecimiento, ¿no? De lo que respecta a la exportación e importación de miel. En el gráfico de rosca que tienen ahí abajo pueden ver cuál es el ratio y la comparación entre importación versus exportación según el país seleccionado. Y, y en las tarjetas que ven a los costados y arriba, bueno, es información ya puntual en valor, en número, cuantitativa, respecto a la cantidad importada y respecto al valor importado en dólares, cuál es la balanza comercial, eh, cuáles, por ejemplo, las tarifas de importación que se aplican. Por ejemplo, puedes seleccionar un país ahí en el dashboard y te tira cuál es la tarifa aplicada, qué cantidad importada, qué cantidad exportada y lo mismo con los valores en promedio. El resultado del análisis, bueno, acá podemos obtener el volumen y valor del comercio internacional, los precios promedios y las tarifas de aduana promedio, y la identificación de los principales importadores y exportadores, ¿no? ¿Y qué decisiones estratégicas podemos tomar respecto a este análisis? Bueno, selección de mercados objetivos, porque podemos ver dónde están los mayores importadores de miel, en este caso, posicionamiento competitivo, alianzas y canales de distribución y optimización de logística y regulatoria. Los beneficios, en este caso, es más que nada un mejor entendimiento de lo que es el mercado global, eh, identificación de las oportunidades y de los riesgos, facilitación de diálogo entre los stakeholders internos y externos y alineación estratégica con los objetivos de exportación. ¿Alguna duda respecto a esta herramienta? Bastante clara, bastante clara. Muy buena Perfecto. info. Bueno, y llegamos a las conclusiones. Las conclusiones respecto a la primera etapa en lo que respecta a métricas y KPI nos permiten monitorear el desempeño y el cumplimiento de los objetivos, que es el primer ejemplo que yo les di, que es obtener el diagnóstico de ver cómo está la empresa versus a lo que se quiere llegar, ¿no? Después tenemos lo que es el modelado de procesos, que esto nos ayuda a entender y a definir el alcance del análisis y nos ayuda también a definir cómo estamos ahora y dónde tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que agregar en nuestro proceso. En análisis de riesgo nos anticipa obstáculos y nos permite planificar mitigaciones de los riesgos definidos inicialmente en la etapa de planificación y monitoreo. Y en análisis de documento, en esta etapa nos aporta más que nada el contexto organizacional y estratégico y también el diagnóstico actual de cómo está la empresa eh, hoy día. En la siguiente etapa, que es licitación y colaboración, en lo que es modelado de procesos, como bien lo vimos, nos facilita la validación de requisitos con los stakeholders, en ese caso, y nos permite ver qué es lo que tenemos que agregar en nuestro proceso. En análisis de riesgo, acá sumamente importante y clave lo que es la gestión colaborativa de riesgos y poder evaluar en conjunto junto con los stakeholders las prioridades y el impacto que tiene cada riesgo. En data modeling, organizar la información para poder detectar las relaciones claves, como el caso que les mostré,
de la relación de las dos bases de datos entre importadores y exportadores a través del país. Y en data mining, revelar los patrones y las necesidades no explícitas. A través de ese dashboard podemos darnos una idea de cómo está el mercado, cuáles son nuestros principales competidores y cuáles pueden ser nuestros potenciales clientes y mercado objetivo a donde queremos exportar. Y por último, el análisis de documentos en esta etapa complementa la elicitación con evidencia documental, que es más, habíamos visto más información de contexto y recopilar información para tener disponible a la hora de tener que hacer las entrevistas y reunirse con los stakeholders. Así que básicamente eso es todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta de estas herramientas explicadas en estas dos etapas. Yo creo que por mi lado está muy, pero muy claro. No sé, chicas, ustedes qué opinan. Fue bastante detallado y el ejemplo bastante claro, como para que todos podamos comprender, está muy bueno. Te agradezco. Si querés pasar a la siguiente Gracias a filmina, que en ustedes. este caso sería nuestro cierre, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Ups. Pasarle si querés. Con la invitación al Congreso. Ya, bueno, en las redes sociales vamos a seguir subiendo como para que puedan presenciarlo tanto virtual como presencial. Y bueno, y la siguiente que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Instagram, para que bueno, puedan ir a medida que pase el tiempo, vamos a ir subiendo información de todas las buenas prácticas del análisis de negocios según cada una de las áreas de interés. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.